Si ustedes me preguntaran cuál es en este momento lo más importante que está pasando en el mundo, dentro de todo lo que estamos viendo, ¿no? Como fenómeno social, yo pienso que Cuba es el centro y debe de ser el centro de la atención de todo el mundo, porque lo que está pasando en Cuba, aparte de que es fundamental para la isla y para su gente, también representa un ejemplo de lo que puede evolucionar este ejemplo de la gente de Cuba, la gente, no el gobierno, la gente en Cuba, para otros regímenes, otros países, otras situaciones que no iguales, pero sí similares en América Latina. Cuba está hoy despertando, su sociedad está despertando y han perdido el miedo para manifestar su oprobio, su rechazo absoluto a la dictadura que ha gobernado a ese país desde el año 1959, con Fidel Castro, con Raúl Castro, con Miguel Díaz-Canel. Pero desde la óptica de nosotros, de México, ¿qué es lo que a mí en lo personal, y perdón que hable en lo personal, pero me indigna profundamente? Lo que me indigna es que tenemos un gobierno, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en lugar de apoyar al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba es el que está viviendo las carencias, las limitaciones a la libertad, la privación de todo tipo de factor que les dé una vida con bienestar, con salud, con felicidad. No, el gobierno de México está apoyando a la élite política de Cuba y admirador, el líder de la Cuarta Transformación de Fidel Castro y de su legado. El gobierno de México está siendo muy cauteloso y primero defiende la posición política del gobierno de Cuba, el embargo del que está siendo víctima por los Estados Unidos y pone como segundo plano al pueblo cubano. Pero el pueblo cubano, el pueblo cubano que se quiere liberar, ¿no? Al escuchar al posicionamiento político de México, se indigna porque el gobierno de México no deja de poner su acento en el apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel y a esta conjunción ideológica que mantiene a la Cuarta Transformación del lado de quien hoy está oprimiendo a su pueblo, que sería un gobierno desde nuestro punto de vista totalmente injustificable, inviable, ilegal, como es el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Elecciones libres en Cuba. Libres en Cuba. Nunca. Pero México, a través del gobierno del presidente López Obrador, está salvándole la cara, no solamente al gobierno de Miguel Díaz-Canel, sino que está salvando la cara de la izquierda latinoamericana, cuyo símbolo, digamos, más emblemático, importante, trascendente, pues es el símbolo del fidelismo, del castrismo, de este gobierno comunista implantado por Fidel Castro, cuando tratando de liberar a la isla de las acechanzas del imperialismo, estableció un gobierno y en lugar de, después de haberlo establecido, haber convocado a elecciones libres para que en Cuba hubiera una democracia, se perpetuaron en el poder hasta el día de hoy. Y lejos de que del lado del gobierno mexicano hubiera una condena para esta forma a perpetuidad de un gobierno que no ha dejado a su sistema, que no ha dejado a su línea de mando de la familia Castro, ahora con Raúl al frente de un partido comunista en donde desde ahí se está tratando de encontrar una reacción para seguir oprimiendo a la gente, para seguir cortándole sus vías de comunicación, para seguir
castrando a la sociedad cubana, viviendo en medio de condiciones que son inadmisibles, inaceptables dentro de lo que pudiera ser la expresión de dignificación de un país que tuviera observados los mínimos derechos humanos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue poniendo como signo emblemático de su alianza con Cuba a su alianza con el gobierno de un hombre que hace poco lo fue a ver a Palacio Nacional, Miguel Díaz-Canel. Hay otros gobiernos en América Latina, unificados por la Organización de Estados Americanos, que condenan al gobierno de Cuba, que condenan a la falta de libertades en la isla, que estimulan a la gente para que siga adelante en su lucha, que haya respeto por los derechos de las personas. Pero el gobierno de México o el gobierno de Argentina llaman a sus respectivos embajadores a que les cuenten cuál es la situación que hay en lugares como Nicaragua, que pues son incuestionablemente iguales a los de Cuba, o situaciones similares a las que se siguen apoyando, por ejemplo, del gobierno de Venezuela. Yo pienso que estamos absolutamente torcidos en esta supuesta relación de amistad con el gobierno cubano. Ya tendríamos que encontrar, abandonando la política estrada de no intervención en la determinación libre de los pueblos soberanos en el mundo, yo pienso que México tendría que tener una postura de absoluta reprobación, de rechazo a un gobierno que hoy debería de estar respetando los derechos de las personas, aceptando cuál es la situación en la isla, moviéndose hacia la democracia, y el señor Andrés Manuel López Obrador, admirador, por Dios, de Fidel Castro, no hace otra cosa más que apoyar a un gobierno que desde nuestro punto de vista es un gobierno criminal como es el gobierno de Cuba. Pero nosotros, pues no podemos entender esa posición de México, porque no es de México. Esa posición es de un gobierno que gobierna México. Pero yo estoy seguro que no es ni la tuya ni la mía. Desde esta tribuna, yo sé que no es importante, pero lo digo en función de las personas que pudieran pensar como yo. Reprobamos al gobierno ilegal de Miguel Díaz-Canel, reprobamos a la arbitrariedad con la que se está tratando a la gente en Cuba y estimulamos a los cubanos a que sigan adelante, porque si hoy paran su idea libertaria, entonces el comunismo en la isla seguirá por muchos años más, tal vez muchos más que ni siquiera acabemos de ver una transición hacia la democracia. En Cuba no hay democracia y para México sería fundamental el que apoyáramos a la democracia y a la gente que vive en la realidad encarnada los graves, grandes problemas de una isla que no acaba todavía de zafarse de un comunismo que se estableció hace más de 60 años y que hoy aparentemente está empezando un camino hacia su liberación. Desde aquí, nuestro entusiasmo al pueblo de Cuba, nuestro rechazo absoluto a un gobierno apoyado por el gobierno de México, un gobierno cubano que ante el mundo no tiene razón de existir. Esto debe de terminar lo más pronto posible. Enhorabuena por Cuba. Próximamente podremos hablar de una Cuba libre. Espero con el corazón que así sea.